¿Cómo, cómo ver, pues, este destape? Eh, Eduardo Juchim, te saludo con mucho gusto, bienvenido a Proyecto Puente, mi estimado especialista, en temas electorales. Ya dijo el presidente que Adán Augusto es excelente, Claudia Sheinbaum y, Marcelo Ebrard son de una sola pieza. ¿Es un destape presidencial o frente a qué estamos, Eduardo Juchim? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luis Alberto. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Yo veo que más que destapes al viejo estilo de el ungido es el que recibe ciertas señales. Yo veo más que eso un destape, si se puede llamar así, pero de precandidatos. Es decir, no es un único destape, sino es un destape eh, pues colectivo, ¿no? Colectivo, en este caso de tres sobre todo, el último de los cuales fue el secretario de Gobernación. En este sentido, pues ya estamos en tiempos muy diferentes a los de aquellos del tapado, donde incluso se recuerda aquel célebre cartón de Abel Quesada de que el tapado fuma elegantes, cuando era, digamos, todo cobraba vigencia aquel dicho de Fidel Velázquez de que quien se mueve no sale en la foto, porque nadie admitía tener aspiraciones, aunque por debajo de la mesa había puntapiés y había una suerte de tenebrosas maniobras para desacreditar al adversario o al que se suponía iba a ser adversario. Pues ahora ya es diferente, ya es propiciado por el presidente de la República, pues ya es una competencia abierta, lo cual Luis Alberto, no sé si sea necesariamente bueno o necesariamente malo, porque por otra parte, digamos, por una parte, pues sí se incentiva al funcionario a que trabaje bien, a que cumpla bien sus funciones, pero por la otra también se le incentiva para que entre al juego y su conducta y sus actos sean con miras a lograr la candidatura presidencial en 2024, lo cual puede generar descuido de las labores propias que tenga el funcionario de que se trate. Entonces no es que ahora sea mejor que antes o que ahora sea peor que antes, pero lo cierto es que sí, los tiempos a los que estábamos habituados en el juego del poder y de las candidaturas presidenciales desde el poder máximo de la República, pues ha cambiado, evidentemente. Y ahora el presidente, sí, el destape o el llamado destape de Adán Augusto López Hernández en la competencia, en un acto con diputados, pues sí ha llamado la atención y hay quienes incluso han leído que ahora la favorita ya no es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Eh, eh, pero yo veo ahí más que un destape de un candidato es el agregar a los candidatos de una manera muy clara al secretario de Gobernación. Y lo que a mí me sorprendió más de este hecho fue la reacción de los diputados de Morena y sus aliados que rompieron en ovaciones y aclamaciones en favor del secretario de Gobernación. Y bueno, cabe preguntarse si aquello fue un acto preparatorio, preparado más bien, pues no hay manera de saberlo, de modo que hasta ahora en este aspecto todo queda en el terreno de la inferencia y la especulación. Exacto, me quedo con el último punto, exacto. Se distraen ahora, pues la carrera es por la candidatura presidencial. Entonces, ¿inició ya formalmente la carrera por la candidatura presidencial en Morena, Eduardo, con esto o ya había iniciado? Sí, yo creo que ya había, se inició en el momento en que el presidente habla de las corcholatas y menciona nombres ya desde hace algunos meses y
y ahora lo que yo veo es que se agrega a las candidaturas mencionadas, expresamente se incluye al secretario de Gobernación en esta carrera que llevará a la candidatura presidencial de Morena y aliados, que tiene desde luego altas probabilidades de ganar las próximas elecciones, pero pues no hay nada seguro. Depende de hechos fortuitos, depende de éxitos del gobierno, depende de quién sea el candidato de la oposición, que por cierto, pues aparece muy desdibujada la oposición, no hay figuras, digamos, con un arrastre como el que en su momento tuvo el presidente, el candidato presidencial López Obrador. Eh, pero sí, ya como decíamos, los tiempos están adelantados. Parece una audacia frente a las prácticas anteriores que el presidente hable de su propia sucesión con tanta antelación, dado lo que antes se decía de que cuando empieza a salir el sol, pues el sol presente se va ocultando. Es decir, cuando se habla, comienza a hablar de un candidato fuerte, el presidente en funciones pues anda en declinación. Esto no parece ser el caso, dadas las particularidades y la alta valoración que todavía tiene el presidente López Obrador para desesperación de sus adversarios, que no hayan la manera de bajar esa estima popular. Claro, no es unánime, no es única, también tiene sus gente que no piensa que sea un buen gobernante, pero si vemos lo que ocurre en las redes, Luis Alberto, con un ataque sistemático diario a la figura presidencial, de la que se hace escarnio, pues escarnio público porque está en las redes sociales, pues sí hay, se percibe una cierta desesperación en que pues sí, parece intocable porque no hay un descenso sensible en la valoración que ha tenido a pesar de pues de todo lo que ha ocurrido durante el actual sexenio. Eh, Lo ves así de fuerte, sí, sin duda el presidente se mantiene, exactamente, es un presidente popular. ¿Dónde dejas a Ricardo Monreal? Monreal, ¿crees que ven una rebelión con Monreal? Sí, yo creo que Ricardo Monreal terminará siendo el presidente, el candidato presidencial de algún otro partido político que no sea Morena, pero lo cierto es que no tiene una figura ni de lejos con la del actual presidente, alguien que pueda tener efectos en el electorado como el que tuvo el presidente, y pues tampoco parece poder superar la presencia pública de los tres candidatos ya destapados. Eh, entonces, pues sí va a ser un futuro el que Ricardo Monreal tendrá que decidir eh, si se candidatea o no con otro partido político, y yo diría, visto desde fuera, que sí es posible que eso ocurra, y aún no solo posible, sino que probable que eso ocurra. Claro, siempre que encuentre un partido que quiera cobijarlo. Sí, habrá, con tal de darle la contra al presidente Morena, sin duda. Te mando un abrazo, Eduardo, como siempre, y muchas Sí, gracias por tu tiempo. igualmente, Luis Alberto.